el poder político es el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Eso es lo que siempre hemos aprendido en las facultades y tratamos de enseñar. Pero también sería el monopolio de la mentira. Es gran pregunta, pero el monopolio de la mentira obviamente no. En el sentido que el ser humano puede mentir no solo en relaciones estatales, sino en otro tipo de relaciones amistosas, amorosas o relaciones comerciales. Es decir, el Estado no tiene necesariamente por qué ser el monopolio de la mentira. Eso sí, la mentira expresada por el gobierno tiene como un plus de legitimidad, porque desde pequeños se nos enseña que hay como un saber oficial. En estadística o en ciencias sociales se nos dice que hay unos datos oficiales, los demás son como subjetivos, son dignos de interpretación, son algo que no es algo que sea cierto. En cambio, los datos del Estado son algo como inmaculado, neutro, etc. Y las expresiones, digamos, o las afirmaciones, en cualquier sentido, de los expertos de las personas, digamos, que hablan en nombre del Estado, tienen también como más legitimidad. Si nos acordamos de la pandemia, ahora que vuelve a estar de moda, vemos como que había los datos oficiales, que lo que decía el experto del gobierno era lo que había que hacer. Y si el gobierno decía que no se podían poner mascarillas, no se ponían. Si había que poner mascarillas, se ponían. Si el virus iba por el contacto, era por el contacto. Después iba por el aire, era por el aire. No hubo casi discusión. Había como un saber oficial y todo se amoldaba a lo que el gobierno decía. En ese aspecto, sí. No es que tenga el monopolio, todo el mundo puede mentir, ¿no? Pero digamos que el sistema escolar también refuerza eso, en el sentido de que hay como un conocimiento que es lo que entra, que es lo serio, y en las facultades también, ¿no? Entonces, el conocimiento que está en el plan de estudios que viene sancionado por, digamos, por el gobernante es el plan de estudios bueno, es lo que hay que saber, ¿no? Pero eso en todos los niveles de enseñanza, desde la primaria hasta la universidad. Igual que, por ejemplo, los temarios de oposiciones, eso es lo que hay que saber para ser un funcionario. Porque eso es mentira, lo que están enseñando, cuidado. No, claro. Que nos enseña que lo que viene del gobierno es como más veraz. Puede serlo o no. Bueno, ¿Por qué se le da al Estado el plus de veracidad? Es lo que estoy diciendo, ¿no? Como que lo que es lo correcto y lo demás no. Y eso, que es algo que se aprende en el sistema, todo el sistema educativo refuerza ese principio. Como el Estado moderno recoge muchos de los atributos de Dios, o se pretende, se entiende que si Dios es bueno no puede mentir, el Estado es bueno y no puede mentir. Entonces, claro, de ahí viene. Lo que pasa es que el Estado no se puede distinguir. El Estado no es distinto de las personas que lo componen. si el mercado premia la veracidad en las relaciones comerciales, no hay nada mayor o más ejemplificador, ¿no?, que ese pacto entre comerciantes dándose la mano. ¿Por qué los votantes entonces van a seguir premiando ese autoengaño? Es que premia el autoengaño. A ver, primero, el mercado sí que premia la honradez. No dice que necesariamente a priori tenga que ser más honrado, pero sí que premia la honradez. Y esto también es un tópico porque muchas veces se invierten los valores. Parece que el gobierno es el honrado y el que dice siempre la verdad, el comerciante ya es a priori el mentiroso. Y eso creo que cabría discusión, ¿no? Digo por las propias formas, porque el mercado premia a quien no miente. Eso lo explica Max Weber, si no recuerdo mal, en Economía y Sociedad, cuando habla Sí. de una secta que tenía prohibido mentir, que tenía muy taxativamente prohibido mentir, porque al final era la que todo el mundo le iba a comprar, porque sabía que no te iban a engañar, ni en el peso, ni en la calidad, ni en nada. Al final la honradez compensa. Pero ¿qué pasa? En la política, no, porque la política primero no se le llama mentiras, muchas veces se le llama cambio de opinión. A ver si me explico. Antiguamente había el mandato imperativo, se daba el mandato imperativo, el gobernante tenía que hacer y votar. O sea, el representante, que era un procurador, tenía que ir allí con el voto que venía de casa, los ciudadanos de Zamora, de Toro, donde fuera, de Palencia, decidían una cosa y mandaban un procurador a las Cortes, pero con el voto ya decidido, no podía cambiarlo, ¿no? Pero porque empieza a hablar ya el discurso de los electores de Bristol, empieza a hablar ya de la representación, de que el representante, el diputado, el parlamentario, representa a toda la nación. Entonces, claro, él puede, digamos, decidir lo que quiera y puede votar incluso algo contrario a lo que había prometido en su campaña. Y no es que se premie, es que no se considera como un cambio de opinión o de política. Lo estamos viendo con todos los gobernantes, ¿eh? Con todos los gobernantes. Yo, aquí este tipo de cosas no me gusta hacer política, que buenos son unos y nosotros. Yo veo con todos los gobernantes en España se ve que cambian de opinión, no. Prometen una cosa en las elecciones y hacen otra contraria. Porque eso también tiene que ver, no es que premien ese tipo de actitudes, que el voto no es a favor de, el voto es contra es el propio juego electoral también, ¿eh? Sí. Y muchas veces, pues que usted no vota solo por una mentira. Montoro prometió, el gobierno del PP prometió que no iba a subir los impuestos y después lo subió, vale. Sí, pero después vas a votar y ves que lo que viene después, la alternativa puede ser peor. Pues entonces un votante de derecha tradicional pues puede estar asustado con Podemos y sigue votando a Montoro aunque lo haya engañado, porque no vota contra una alternativa, no vota a favor de. Muchas veces al político se le reclama que no cumple lo prometido. Por ejemplo, Trump
o Milei está más o menos cumpliendo lo prometido. Está toda la prensa, yo veo toda la prensa escandalizada porque no quiere que cumpla lo prometido. Porque parece que no le gustan las políticas que están haciendo, pero si fue lo que prometió. Pero parece que llevar a cabo lo prometido sería como un abuso. ¿No? Parece como que si no tiene por qué ir en serio. Entonces, pues, cuidado que también con eso. Es decir, no solo es que muchas veces el elector o así perdone la mentira, sino que a veces pide que incumplan no la mentira. El cumplimiento de promesas no es una mentira en estricto senso. Ahora, el secreto de Estado tampoco es una mentira. A ver, son aquellos viejos debates de la Arcana Imperii, es decir, de ocultar cómo funcionan los estados por dentro, cómo son los misterios que tiene el Estado. Y todo Sí, la eso, política ¿no? invisible. Porque parece Sí. que hay como un interés que es distinto del Estado, que es del resto de la población, que la población es lo suficientemente incapaz como para conocerlo, para conocer las cosas como que se asombraría. Y por eso, por ejemplo, hay archivos que en España sobre todo, en otros países no. Yo una vez, creo que hablando con un archivista, un experto, un historiador, dice que en España sí que hay archivos que no se pueden abrir. ¿Pero por qué hay cosas que no puede saber la ciudadanía? ¿Qué le pasaría al Estado? ¿No? Los artículos dicen que la salud del Estado es la razón última, es la suprema ley, ¿no? Es decir, entonces, claro, al final es como conservar eso, es decir, ¿no? Que si supiera cómo, por ejemplo, cómo se hacen las leyes, cómo se tomaron determinadas decisiones, por qué se fue determinada guerra, quién mató a tal persona. Dicen que hoy van a abrir van a desencriptarse, a abrirse al público archivos de Kennedy. No sé si, creo que era hoy. Bueno, imaginemos, es una de las hipótesis, que fuera Lyndon Johnson el que me ordenara matar a Kennedy. No, que fuera su propio vicepresidente quien asesinara al presidente. Cosa que, por cierto, en la historia de la humanidad no sería nada extraña. No sería la primera vez que haya sucedido eso. Ni sería la primera vez que se enfrentan dos poderes del Estado o dos personas de ese estilo. Pero claro, parece que eso hay que ocultarlo, parece que no podemos decir que nuestro presidente fue un criminal, que nuestro presidente llegó al poder con este tipo de forma. Parece que la legitimidad de la institución, ese aura sacra, ese aura tal, se diluiría. Entonces parece que por eso muchas veces todos los países inventan historias blancas y siempre fuimos buenos de la noche de los tiempos. No digo porque estaba leyendo ahora estos días un libro de Samuel Smiles, y entonces hablaba de España y todo. Felipe II era el peor de los reyes, un criminal, un sanguinario, tan de... Vamos a ver, pero aquí me contan todo lo contrario. No, y no sé cuándo los dos tienen razón. Yo no soy historiador ni me quiero meter en estas batallas, ¿no? Pero parece que parece que nosotros nos dan una historia y parece que fuera dan otra, ¿no? O sea, de nuestros hechos desde fuera se habla de otra forma. Puede ser que por propaganda, pero puede ser también que a lo mejor también nosotros tenemos una historia muy blanca. Es decir, porque los estados a sí mismos se blanquean también. Cuando lloran a Zoni en La virtud del nacionalismo, habla del cuento de la cigüeña, a referido al Estado, que como los teóricos del Estado intentaron buscar un origen inmaculado al Estado, igual que nosotros a los niños decimos, se le decía antes que venían de una cigüeña, que lo traía de París, estas cosas así. Parece que el origen del Estado está sujeto también a los mismos tabús, no quieren decir de dónde viene. Entonces parece que hay que decir que viene como de una cigüeña de París, que tiene un origen, un contrato, una cosa así. No antes es un origen divino, es una especie de contrato así social. Transpresores que los españoles en algún momento mítico decidieron juntarse, de ceder soberanía, algo así. No, es decir, que no cuentan la verdad, no cuentan los crímenes que llevaron, las guerras que hubo, todas las cosas que hubo para llevar hasta actual Estado. Aquí la cuestión está en que la figura de la mentira siempre está sobrevalorando todo lo que tiene que ver con la política. El problema de la mentira, y usted lo ha señalado al principio muy bien además, que es que ¿cómo se prueba al final la mentira? Porque la mentira requiere un aspecto que es la intencionalidad de decir o hacer lo contrario de lo que se piensa. Es decir, el ciudadano tiene las herramientas para acceder a ese escenario donde se prueba el carácter mendaz de ese político. Es que primero hay que probar el carácter mendaz. Primero, yo puedo mentir diciendo la verdad. Y decir la verdad mentir, en el sentido de que es la intención lo que cuenta. Y usted ahora me contrata, a ver, yo lo contrato a usted para que defienda el cambio climático, una cosa que llaman de los negacionistas, ¿no? Que imagine que yo le contrato a usted para atacar a los del cambio climático, ¿no? Y yo le pago y usted hace su trabajo, pero a lo mejor está diciendo la verdad, siendo a sueldo. Yo puedo ser todo honrado defendiendo una teoría o una visión ética, una visión religiosa o una visión moral de ese estilo, totalmente desinteresado, totalmente por amor, etcétera, y está diciendo mentira, aun pensando que es la verdad. Y se ve en la propia persona. Yo cambié de ideas de joven, ahora cambié unas cuantas ideas, es decir, pero yo creo que no estaba mintiendo en ningún momento. Y después, claro, hay que determinar qué es la verdad. Con muchas cosas la verdad es difícil de determinar. Pues digo, lo que quiero ver es si está tergiversando
o diciendo cosas falsas para obtener algún tipo de provecho él, y haciéndolo de forma consciente. Eso para mí es una mentira política, ¿no? Mucho buena parte de la parte del Estado, buena parte de su legitimación y buena parte de lo que hace está basado en mitos o en verdad o en afirmaciones muy cuestionables, básicamente, ¿no? De todos los mitos que lo sustentan, de que como que tiene mejor conocimiento, que tiene la capacidad de hacer cosas. Con Barros decía que el poder no puede derrotar a la ley económica, sino parte como si el gobierno pueda mañana hacer que se consigan cosas, mañana vamos a desarrollarlo, mañana vamos a ser ricos. No, no puede conseguir, esa capacidad no la tiene, ¿no? No tiene la capacidad de subir los salarios de la gente. Tiene la capacidad en todo caso de repartirlos, pero no de subir los salarios de la gente, sino porque ¿para qué espera? ¿No? Claro, tenemos la idea de que tiene como un supremo poder, ¿verdad? Porque, repito, que se le atribuyen muchos de los atributos de la divinidad, que son omnipotentes. Entonces se ve cuando hay una crisis, sale el gobierno, inyecta decente, vamos a crear un fondo de 800.000 trillones de billones de euros, y como estamos viendo estos días, entonces vamos a sacar a Europa del marasmo. No va a sacar nada del marasmo. O sea, un político sigue siendo un mediador político espiritual, ¿no? Como hace 2500 años en Babilonia. Sí, es una especie de ser que digamos que se atribuye una serie de poderes que muchas veces no tiene, entonces, pero da como un sentido como de comunidad, de unión, etcétera, ¿no? Y después se autoatribuye pues unos principios morales para sí mismo. Además es muy crítico con la moral de los demás, ¿no? Pero si tú los ves, no son especialmente dechados de moralidad. Comparados con el conjunto de la población. A mí me gustan mucho los chinos clásicos. Que la mayor virtud del político es saber mentir sin ponerse colorado. Los chinos básicamente entendían que la política era una arte de la mentira. Lo que pasa es que llevada a cabo por expertos, gente que era capaz de no... Cuidado que es un acto bastante difícil. Por eso, por ejemplo, el actor tiene ventaja comparativa en ese tipo de trabajos, y por eso digamos que el actor está también muy bien representado, sobre representado como profesión entre los políticos.